Muy bien, vamos con otra pregunta que nos dice también del pH del estómago. Nos dice, en el estómago, pH 2, la pepsina degrada las proteínas hasta polipéptidos y aminoácidos libres. A continuación, se muestra una imagen de un péptido producido por la pepsina. Muy bien, acá como ven, nos dan la estructura de la aminoácido, pero ni siquiera nos dan el nombre. Ni siquiera nos van a dar el nombre. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver qué tipo de aminoácido sería, qué tipo de nosotros aminoácidos estamos observando. Muy bien. Por ejemplo, aquí en el primero, nosotros vamos a tener a lo que sería la serina. Aquí vamos a ponerlo. A ver, aquí. Me olvidé dejar espacio. A ver, un momento. Vamos a poner acá, una hoja más. Acá, vamos a ponerlo acá. Muy bien. Nos pide entonces, ¿cómo nombraría usted al péptido producido por la pepsina? Tenemos que ver cuántos aminoácidos hay. Hay uno, 2, 3, 4, 5. Normalmente nosotros nos ayuda poder encontrar los grupos radicales y eso nos permite poder saber cuántos aminoácidos va a haber. Muy bien. La primera es la serina. Vamos a ponerlo acá. Entonces, como estamos nombrando un péptido, normalmente en la nomenclatura la terminación ina se cambia por il. En la mayoría de los casos, no en todos. Entonces tenemos seril. En el caso de aquí vamos a tener a la lisina. Ahora, aquí sería lisil, seril lisil. El nombre se escribe eso sí, todo junto. A esto de aquí tenemos lo que sería el ácido aspartico. Ahora, como tenemos acá el ácido aspartico, profe, ¿cómo sería ahí? Usamos su otro nombre, aspartato, el aspartato. Y en el caso del aspartato, se cambia por aspartil. Entonces tenemos sería al lisil aspartil. Esto de acá es la tirosina. Entonces tenemos acá tirosil. Y el último que nosotros estamos observando aquí, en el último, tenemos lo que sería la isoleucina. Muy bien, entonces tenemos seril, lisil, aspartil, tirosil y el nombre del último aminoácido si no cambia. Si no cambia, se queda como está. Se va a quedar como está su nombre. Ahí es como se queda. Muy bien. Entonces tenemos acá isoleucina. Muy bien. Entonces tenemos el nombre seril, lisil, aspartil, tirosil, isoleucina. Muy bien, ya tenemos la pregunta A. Vamos con la pregunta B. La pregunta B nos dice indica la cantidad de enlaces peptídicos. Entonces, como tenemos 5 aminoácidos unidos, para determinar la cantidad de enlaces peptídicos siempre restamos 1. La cantidad total de enlaces peptídicos es igual al número de aminoácidos menos 1. Entonces, si hay 5 aminoácidos, hay 4 enlaces peptídicos. Número de enlaces, 4. Ahora, por cada molécula de agua que se forma, por cada molécula de agua liberada, surge de la formación de los enlaces peptídicos. Entonces, si se forma un enlace peptídico, se libera una molécula de agua. Entonces, como han salido 4 enlaces peptídicos, entonces tenemos HO2 liberados igual 4 también. Aminoácido con extremo amino terminal.
acá chequeamos el extremo amino terminal. Este es el N-terminal. Recuerden que cuando se nombra, siempre se empieza por el extremo amino terminal y se termina con el extremo carboxilo terminal. Y acá está el extremo carboxilo terminal. Muy bien. Entonces tenemos acá N-terminal, que sería la serina, y carboxilo terminal. A ver, vamos a ponerlo por acá. C-terminal, que sería la isoleucina. Nombre. Muy bien. Listo. Tenemos entonces la pregunta B respondida y ahora la C nos dice, describe el estado de ionización de dichos grupos según corresponda. Muy bien. A pH 2. Tenemos nosotros a pH 2. Ajá. Y acá tenemos la tabla. Entonces nosotros analizamos, como habíamos mencionado acá, en los péptidos, el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal, nada más. Muy bien. Aminoácido número 1, grupo, tenemos que escribir su forma. ¿Cómo sería su forma? Ya, grupo carboxilo. Ajá. El grupo carboxilo no se ioniza, se queda normal, COH entonces. El grupo amino de él queda como NH3. Y su grupo radical, a ver, vamos a ver su grupo radical, la serina. Ah, perdón, este no era serina, es cisteína. Cisteína. Y había el grupo sulfidrilo. Un laxus. Ese es. Entonces, acá comenzamos con cisteinil. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí es la cisteína. Me había confundido. Cisteína. Nos damos cuenta de la cisteína porque tiene el grupo SH. Entonces, esta es la cisteína. Muy bien. Grupo radical. El SH, a ver, vamos acá, la cisteína, ahí está su SH, es 8,18. Muy bien, 8,18. Entonces significa que es mayor, se mantiene. Se mantiene. SH. Muy bien. Del aminoácido número 2 acá, no, esperen, es cistidil. Ese es su nombre, cistidil. Ya. Muy bien, vamos con el aminoácido número 2. Vemos el grupo amino y el grupo carboxilo, nada que ver, quedan igual. No se modifican ni nada. Entonces tenemos COH, tenemos NH2 nada más. Y acá tenemos su grupo amino, NH3, del grupo radical. Muy bien, acá tenemos eh, el siguiente, que es el ácido aspartico, COH. Esto de acá se mantiene igual. Se mantiene igual acá, acá también se mantiene igual, porque recuerden que estos grupos forman enlaces peptídicos. Muy bien, del aminoácido número 3 tenemos el grupo carboxilo, a ver, ácido aspartico, 3,86 queda como COH. Ahí está. Muy bien. Tenemos acá entonces, vamos a tener aquí el número 4, que es la tirosina. A ver, vemos la tirosina, ya, mantiene su grupo aromático, que es el OH.
Ahí está. Y vamos con el último aminoácido que tenemos el carboxilo terminal, en el caso de la isoleucina. Muy bien, tenemos 2,36, o sea que queda con el grupo eh, carboxilo entero. Acá NH2. Y acá vamos a tener no tiene grupo radical. O sea, no hay PKR. Aquí está ingresando. Ya. Muy bien, listo. Entonces, chicos, ya tenemos la pregunta A, la pregunta B, la pregunta C, las respuestas. O sea, los únicos grupos que se ionizan son el grupo amino de acá, el grupo amino de aquí, y lo demás se mantiene igual. Muy bien, listo. Tenemos entonces la alanina. La alanina es un aminoácido no esencial, lo que significa que vamos a tener aquí, lo que significa que el cuerpo tiene la capacidad de biosintetizarlo. Recuerden que los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados en nuestro organismo, mientras que los esenciales no. Entonces, la síntesis de alanina puede ocurrir en el organismo a través de varios mecanismos, dependiendo de las rutas metabólicas específicas y del tipo de tejido. Muy bien, la alanina se sintetiza principalmente en los músculos y en el hígado mediante un proceso llamado transaminación. Ahora, ¿cómo se da la síntesis de transaminación? Profe, en primer lugar, ¿qué es transaminación? Transaminación es la transferencia de grupo amino, de grupo amino. Muy bien, entonces, el proceso que se da, tenemos acá a la alanina. Bueno, primero nos piden formar la alanina, entonces vamos a ponerlo al revés, el proceso. Tenemos acá al glutamato más piruvato. El glutamato más el piruvato va a haber un proceso de transaminación. Y ese proceso de transaminación lo que me va a formar es que el glutamato se va a transformar en alfa-cetoglutarato. Y el piruvato se transforma en la alanina. ¿Qué quiere decir? Que el glutamato le transfiere su grupo amino al piruvato, por lo cual el glutamato, a perder ese grupo amino y aceptar uno de los grupos del piruvato, se transforma en un cuerpo cetónico, o sea, en un alfa-cetoglutarato. Mientras que el piruvato, al acoplar ese grupo amino, se llega a transformar en la alanina. Y esto es una reacción de síntesis por transaminación. Muy bien. Nos dice, indica el nombre de otros dos aminoácidos no esenciales. Muy bien, vamos acá a poner dos aminoácidos no esenciales. A ver, vamos a cargar ya. A ver si. Bueno, tenemos varios. Por ejemplo, uno de los cuales, los más importantes es la tirosina, que incluso en algún momento se transforma en esencial, que es llamado esencial condicionado. Tenemos a lo que sería, por ejemplo, la prolina, la serina, la glicina, etcétera. Recuerden que son 11 aminoácidos no esenciales, mientras que los esenciales son 9 nada más. Ahora, recuerden que las transaminasas, de ahí cuando lleguemos a la parte de las preguntas de enzimas, vamos a retroceder un rato para ver qué tipo de enzima es. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. Dice, un estudiante de nutrición de la Universidad Científica del Sur consume regularmente leche de magnesia para tratar problemas estomacales. El hidróxido de magnesio, principio activo del medicamento, tiene un pH de 9,8. Una vez que el principio activo ingresa al torrente sanguíneo, dice A, generará un aumento o una disminución de iones de hidrógeno. ¿Y por qué?
Muy bien. Ahora, como tiene un pH 9.8, o sea, es muy básico, es muy básico. Entonces, al ingerir el medicamento, ingresa al torrente sanguíneo. Por lo cual, ¿qué va a hacer? Como tiene un pH elevado, vamos a poner, lo que va a generar es una disminución de los iones de hidrógeno. ¿Y esto por qué? Porque al tener un pH muy elevado, va a permitir que los componentes, o sea, actúen. Porque recuerden, el pH de nuestra sangre es, es un pH neutro. Entonces, si nosotros activamos un, un medicamento que suele ser alcalino, entonces lo que generaría sería un, un desequilibrio ya. Generará entonces un aumento del pH. Ahí está. Va a generar una disminución de iones hidrógeno. Entonces, al generar una disminución de iones hidrógeno, lo que va a pasar es que el pH va a tender a aumentar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ese es el motivo porque estamos en un pH muy elevado. Y como estamos en un pH elevado, significa que hay pérdida de hidrógenos. Hay pérdida de hidrógenos para que el pH también de la sangre se va a ver afectado. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, si el estudiante consume gran cantidad de leche de magnesia en el día, ¿qué componente del tampón bicarbonato actuará y por qué? Muy bien, como habíamos mencionado, el tampón bicarbonato lo que va a hacer es va a tender a liberar hidrógenos para que el pH no aumente. O sea, en este caso, primero se va a tener que formar el ácido carbónico. Y luego del ácido carbónico, el H2CO3, lo que se va a hacer es que se libere el tampón bicarbonato. Y acá poder liberar los hidrógenos. Pero para que el tampón bicarbonato no interfiera absorbiendo nuevamente el hidrógeno, como les había mencionado, el HCO3 va a ser transportado hacia los riñones para que pueda ser excretado. Y los niveles de hidrógeno tiendan a aumentar para que nuevamente se logre el equilibrio. Muy bien. Vamos ahora con una pregunta ya de la semana 3, que es ya estructura de las proteínas. Y nos dice, las chaperonas son un tipo de proteínas que permiten mantener la homeostasis proteica dentro de la célula, asegurando que las proteínas se plieguen correctamente y manteniendo la integridad funcional de las estructuras celulares. Pueden trabajar en conjunto con cochaperonas que ayudan a regular su actividad y les proporcionan asistencia adicional en la tarea de plegamiento de proteínas. Muy bien. Entonces nos dice aquí cómo se realiza el proceso de plegamiento asistido de proteínas. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos modelamientos de plegamiento, o sea, plegamiento asistido, plegamiento jerárquico y, en este caso, bueno, modelo jerárquico y modelo alternativo. En el caso del plegamiento asistido, lo que van a hacer las moléculas chaperonas, aquí vamos a tener las chaperonas, que son en este caso dos anillos formados, acá tenemos otro más, y acá van a tener una especie de abertura. Entonces, aquí la molécula, la proteína que está todavía desnaturalizada,
ingresa a esta región de acá, que es la concavidad, la abertura que tienen estos dos anillos de chaperonas. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a consumir ATP, eso sí. Le ponemos NATP, ¿por qué? Porque va a consumir una cierta cantidad de ATP, una X cantidad que es variable. Entonces, luego que consume la cantidad de ATP, las chaperonas dentro de este espacio se va a dar lo que ya es el plegamiento. Ahí, en esta zona, en este espacio, se da el plegamiento. Entonces, una vez que ya está plegado, que ya va a estar plegado la proteína que ha sido desnaturalizada, ya la chaperona lo libera. Entonces lo liberaría ya plegado. Consume bastante energía, eso sí. Esos son los puntos que nosotros tenemos que recalcar. Consume bastante energía, consume ATP y lo que hace es ayudar al correcto plegamiento de las proteínas o renaturalizarla. Profe, ¿qué quiere decir renaturalizar? Renaturalizar es cuando la proteína pierde su estructura terciaria por algún motivo, puede ser por algún factor externo que ha hecho que se naturalice o factor interno. Y lo que tenemos acá es que nuevamente recupera su estructura gracias a ello. Muy bien. Ahora nos dice, ¿qué enfermedades están relacionadas con el mal plegamiento de las proteínas? Aquí tenemos dos principales enfermedades. Vamos a poner acá. La principal es el Alzheimer. La primera enfermedad neurodegenerativa. La segunda es el Parkinson. Y también tenemos las amiloidosis sistémica primaria y secundaria. Ahí está, nivel colegio. Muy bien, entonces esas son las cuatro principales enfermedades que se van a generar por el mal plegamiento de las proteínas. ¿Por qué? Porque se va a dar una acumulación de la estructura mutada, o sea, una, como por así decirlo, una estructura terciaria no bien formada. Entonces se va a acumular esa estructura, esa mutación, y va a generar placas a nivel, en este caso, de la estructura cerebral. Y es por eso que se genera la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, que son los dos primeros, las dos primeras enfermedades neurodegenerativas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, un paciente de 40 años presenta síntomas compatibles con enfermedad de Alzheimer. Estudios histopatológicos revelan acumulaciones de péptidos amiloides formados por proteínas no bien conformadas en las neuronas. La beta-lamina beta, que tiene estructuras secundarias en forma de alfa y beta laminas beta, o también recuerden que a la estructura beta se le dice hoja plegada. Es un tipo de plegamiento que impide completamente a la proteína solubilizar los microtúbulos, lo que conduce a la disfunción y muerte neuronal. De acuerdo con la información anterior, usa flechas para entender las diferencias de la estructura, la función de las proteínas y la amilasa. Muy bien. Escribe los siguientes puntos en una tabla comparativa para los puntos A, B, C y D. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que hacer las comparativas o las diferencias de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces vamos a hacer una especie de tabla. Aquí una tablita.
Y vamos a poner acá la estructura primaria. Acá, estructura primaria. Acá, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Muy bien. En el caso de la estructura primaria, recuerden que es una secuencia lineal. Es una secuencia lineal en el cual solamente es la unión de los aminoácidos. Entonces tendríamos algo así, una secuencia lineal nada más. Una secuencia lineal de aminoácidos. Muy bien. Entonces, ¿qué usamos acá? Enlaces peptídicos, nada más. En la estructura secundaria ya estamos hablando de una estructura espacial, en el cual tendríamos dos formas, la alfa hélice, que es como la molécula del ADN, así, y tenemos la beta laminar. En el caso de la beta laminar, vamos a ver que es una estructura de hoja plegada, en forma así de zigzag. Y acá también. ¿Cómo se unen, cómo se forma esta estructura con los enlaces peptídicos? Perdón, aparte de enlaces peptídicos, tenemos enlaces puente hidrógeno. Aquí vamos a poner, acá vamos a poner, a ver que cargue de nuevo. Ya, mientras tanto, entonces tenemos la estructura secundaria alfa hélice, ya está, acá enlace puente hidrógeno, acá enlace peptídico. Recuerden que estos enlaces son acumulativos, o sea, no quiere decir que la estructura siguiente lo pierde. Muy bien. Entonces, en la tercera vamos a tener dos estructuras, pero vamos a dibujar una de ellas. Tenemos la conformación globular, que es como un círculo, y tenemos la conformación estructural, en este caso, fibrosa. Tenemos acá globular, globular y acá fibrosa. A ver, la globular más o menos es así. Es una estructura ya tridimensional, de 3 dimensiones. Y tenemos la fibrosa. La fibrosa, como le digo, como les digo a varios alumnos, parece la molécula del ADN. Así. Esa es la estructura fibrosa. Esta estructura fibrosa es una proteína estructural, por lo cual es insoluble en agua. Ahí vemos un ejemplo ya de moléculas insolubles en agua. Y acá, bueno, acá vemos fuerza de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas y también los puentes disulfuro. Y en la estructura cuaternaria es la estructura ya de unión de cadenas polipeptídicas. O sea, ¿cómo decir? Ah, ya, unión de cadenas polipeptídicas, yo tengo aquí uno, voy a poner acá, por ejemplo, aquí, yo tengo uno acá, luego, por ejemplo, dibujo otra estructura, acá dibujamos otra estructura, ahí está, acá dibujamos otro más, entonces es la unión de cadenas polipeptídicas. Bueno, al menos se asemeja el dibujo, ¿ya? Igual ya entienden la idea, chicos. No, no sale buen dibujo, pero bueno. Entonces, unión de cadenas polipeptídicas, o sea, es un conjunto de estructuras terciarias, por lo cual recibe el nombre de complejo proteico. Y acá, ¿qué enlace permite esa unión? Otros enlaces puente hidrógeno. Acá hay enlace puente hidrógeno también. O sea, aparte de los que ya están en la estructura secundaria. Ahí está. Pero la estructura más importante es, o sea, basta con la estructura terciaria. ¿Por qué? Porque es la estructura ya donde la proteína está biológicamente activa. Biológicamente activa. A partir de la estructura terciaria. Por eso no todas las proteínas van a contar con estructura cuaternaria. Acá vamos a poner secuencia lineal. Secuencia lineal. Muy bien. Ahí tenemos entonces las diferencias entre estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y acá vamos a poner unión de cadenas polipeptídicas. Polipéptidos. Ahí está. Muy bien. Conformación. ¿Cómo es la
la estructura de estas proteínas. Ya habíamos mencionado dos formas. Hemos mencionado la estructura globular y la estructura fibrosa. ¿Cuál es la diferencia? Entonces aquí lo vamos a poner. La globular es la más abundante, eso sí, la más abundante. La más abundante es soluble en agua, es soluble. Y ejemplos tenemos a quién? Tenemos a la hemoglobina, hemoglobina. Tenemos también a lo que sería la, la albúmina también, albúmina, etcétera. Entonces son las más abundantes de todas. A ver, ¿quién está ingresando? Ya, ya. Muy bien. Hemoglobina, tenemos la albúmina y vamos a tener aquí lo que sería ya ahora, aparte de las globulares, tenemos ahora las fibrosas. Fibrosas. Las fibrosas son mayormente de función estructural. Son estructurales, insolubles en agua, insolubles. Y ejemplo, ¿quién tenemos? El colágeno. Tenemos a una proteína que siempre sale en la televisión, en comerciales de shampoo, la queratina, etcétera. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta, es insoluble en agua, la queratina, porque si no imaginen, uno cuando se ducha, le cae agua, entonces ya adiós cabello, adiós piel de la cabeza, si es que fuera soluble en agua. Muy bien. Y la composición química. Vamos con la composición química. Acá le vamos a poner un punto para diferenciarlos. Acá tenemos estos puntos 4. Ahí está. Aquí tenemos la conformación. Ahí está. Y vamos con la composición química. Vamos a poner este punto verde. En la composición química vamos a tener dos tipos de proteínas. Vamos a tener las holoproteínas y las heteroproteínas. ¿Cuál es la diferencia entre las holoproteínas y las heteroproteínas? Bueno, en este caso nosotros vamos a tener aquí que las holoproteínas es solamente unión de aminoácidos, nada más. Acá, unión de aminoácidos. Puros aminoácidos, nada más. O sea, la proteína está conformada solamente por aminoácidos. Vamos a poner acá, es solo aminoácidos. En cambio, las heteroproteínas es aminoácidos más otros grupos moleculares. Y esos grupos moleculares pueden ser iones metálicos o otras moléculas orgánicas. En general, ellos reciben, acá le vamos a poner iones metálicos o moléculas orgánicas. Ellos reciben el nombre de grupo prostético. Ahí está. Eso es entonces una heteroproteína. Ejemplos de heteroproteínas. Tenemos a las ferroproteínas, la ferritina, por ejemplo. Tenemos también, vamos a tener glucolípidos, glucoproteínas, etc. Entonces, ese es según la composición química. Muy bien. A ver, vamos a esperar que cargue. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ya cargó por fin. Muy bien. Listo, tenemos la siguiente pregunta. Nos dice, un equipo de investigadores médicos estudia la relación entre la hidrocefalia y el edema cerebral, con una alteración en la conformación de las aquaporinas, que son proteínas que transportan agua.
Unas proteínas integrales en membranas que forman canales por los cuales se da el movimiento libre de moléculas de agua. Los genes involucrados en la síntesis de las acuaporinas pueden sufrir mutaciones que alteran cambios en la conformación de la proteína, aumentando la probabilidad de ingreso masivo de moléculas de agua al tejido, al tejido cerebral. Nos dice la pregunta A, si las acoporinas son proteínas oligoméricas que forman tetrámeros, ¿cuántos protómeros lo conforman? Hay que recordar que los oligómeros es un conjunto de protómeros. Entonces ponemos conjunto de protómeros. Muy bien. Como nos dice que es un tetrámero, significa que tiene 4 subunidades. Entonces, a los protómeros, cada subunidad conforma un protómero. A ellos son los que reciben el nombre de subunidades proteicas. Entonces tenemos tetrámeros, 4. Ahí está, tenemos 4 entonces, 4. ¿Cuántos protómeros lo conforman? Entonces ahí justo nos dice la respuesta. Un tetrámero son 4. Desde acá conformado por 4 protómeros. Ahora, hay veces que nos pueden decir algunos protómeros que se puedan repetir. Entonces, ahí ya es diferente. Ahí ya sería, por ejemplo, conformado por 2 protómeros, pero que se repiten. Ahí sería ya diferente. Y recuerden que hay algunas proteínas que tienen algunas subunidades repetidas. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina tiene el protómero alfa y beta, pero son dos pares. Bueno, mejor dicho, un par de cada uno. Un par de protómeros alfa y un par de protómeros beta. En el caso de la hemoglobina. Estos que están formados por subunidades, chicos, estos son ya proteínas de estructura cuaternaria. Y acá estamos viendo la coporina y la hemoglobina que les estaba mencionando. Muy bien, nos dice, si la conformación final de las acoporinas contiene dos fracciones, una fracción que se encuentra al interior de la membrana rodeado de lípidos, fracción hidrofóbica, y otra fracción que se encuentra expuesta al medio intra y extracelular, que es la fracción hidrofílica, ¿en qué fracción de la proteína encontraremos aminoácidos como la serina y el glutamato? ¿Y por qué? Muy bien, para esto, chicos, como ven, se ha hecho una fusión en esta pregunta de temas de la semana 2 que tenemos que recordar qué tipo de grupo radical tiene la serina y el glutamato. Ah, entonces, en el caso de la serina y el glutamato, ambos son hidrofílicos. Entonces, si son ambos hidrofílicos, se van a ubicar en la fracción hidrofílica. En la fracción hidrofílica, fijo, vamos a encontrar al ácido glutámico, porque recuerden que el glutamato tiene una región, va a tener una región que sería, en este caso, hidrofílica. Una región hidrofílica tenemos, por ejemplo, al grupo carboxilo, o sea, está cargado de forma negativa. Y la serina es un aminoácido hidrofílico neutro, mejor dicho, o sea, apolar. O sea, no tiene carga positiva ni carga negativa, pero sí es hidrofílico. Muy bien. Ahora, ¿por qué se les considera eso? Porque justo ese es el motivo que les están mencionando. Tiene ellos grupos radicales que van a interactuar con el agua. O sea, entonces tiene grupos R que interactúan con el agua, con el medio acuoso. Entonces, gracias a sus grupos radicales hidrofílicos, les va a permitir interactuar con el medio. Ahora, recuerden que estos aminoácidos, como tienen esta estructura,
como van a tener esta estructura, entonces se encuentran expuestos en la zona externa. Los aminoácidos hidrofílicos se encuentran expuestos en la periferia de la proteína, mientras que los aminoácidos hidrofóbicos se van a encontrar al interior. Muy bien, nos dice, ¿qué fuerza intermolecular permite la atracción entre moléculas de agua y además forma parte de las fuerzas de plegamiento en las proteínas? Muy bien, vamos a tener acá entonces. Muy bien, nos dice fuerza intermolecular que permite la atracción entre moléculas de agua y además forma parte de la fuerza, esa es la enlace puente hidrógeno. Recuerden que el enlace puente hidrógeno se da entre atracción de moléculas de agua. ¿Y eso qué permite? Permite la cohesión molecular. En este caso, permite la cohesión molecular en el agua, del agua. Y gracias a esa ecuación molecular es que se da una característica importante del agua, la elevada tensión superficial. Muy bien. A ver, vamos a esperar a que cargue para pasar a la siguiente pregunta, pero vamos leyendo el texto. Nos dice, en el Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria de la UTSUR, se descubre la causa de un tipo de distrofia muscular que afecta a camélidos sudamericanos. La mutación de un gen en dichos camélidos genera una alteración conformacional a nivel de la G-actina. Eso es una proteína de, del citoesqueleto. Proteína importante de la fibra muscular. A ver, ¿qué está? Ya. Muy bien. Dicha alteración causa un incremento de hélices alfa y láminas beta en la proteína, causando un mal plegamiento que reduce su capacidad contráctil. Muy bien. No dice. A. De las estructuras secundarias mencionadas en el texto, ¿cuál de ellas se encuentra con mayor frecuencia en las proteínas y cuál es el aminoácido más abundante de dicha estructura? Mayormente, la estructura secundaria que se domina más, o sea, que predomina más, es la estructura alfa hélice. La estructura alfa hélice es la que tiene mayor predominio. Mayor predominio. Nos dicen con mayor frecuencia en las proteínas y cuál es el aminoácido más abundante de dicha estructura. Bueno, aminoácidos, hay varios aminoácidos que permiten la estructura alfa hélice, pero la que mayor frecuencia puede tener es la alanina. Entonces, con mayor frecuencia de aparición, mayor frecuencia es la alanina. Entonces, recordando, hay algunos aminoácidos que tienden a, a tener mayor frecuencia de aparición, o sea, para ayudar a formar una estructura en específico. Tenemos aminoácidos que favorecen la estructura alfa hélice, tenemos aminoácidos que favorecen la aparición de estructuras beta laminar u hoja plegada, y también tenemos otros aminoácidos, por ejemplo, como la glicina y la prolina, que mayormente aparecen en las vueltas giro o giro beta. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Nos dice, si la G-actina es una proteína regular, no, globular que diga, tendrá una buena o mala solubilidad en medio acuoso y ¿por qué? Muy bien, como es una proteína globular, recuerden que les había mencionado que las proteínas globulares son solubles. Entonces, sí tendrá una buena solubilidad. Profe, ¿y esto a qué se debe? Porque los grupos R, porque los aminoácidos con
grupos R hidrofílicos están expuestos. Están expuestos. Significa que se encuentran en la periferia de la proteína. Están expuestos. Entonces, como están expuestos, o sea, están en la periferia de la proteína, van a interactuar con el medio externo. Muy bien. Y una pregunta que nos dice, nombra dos factores externos que pueden causar la desnaturalización de una proteína, o sea, la pérdida de la estructura terciaria. Eso hay que recordar. Eso, desnaturalización significa pérdida de la estructura nativa. Y aquí lo vamos a poner que pérdida de estructura nativa. Muy bien, pérdida de estructura nativa, y eso significa la pérdida de la estructura terciaria. La terciaria. Muy bien, factores externos, o sea, factores que no tienen nada que ver con a nivel de nuestro organismo, o sea, que suceda en nuestro organismo. Cambios de pH, o sea, si nosotros ingerimos algo con un pH muy elevado o muy bajo, entonces va a alterar. ¿Qué más? Tenemos la temperatura. Tenemos también sustancias químicas. Es en el caso de factores externos. Profe, ¿hay factores internos? Sí, también hay factores internos, que lo vamos a poner acá. En el caso de los factores internos, vamos a tener lo que sería mutaciones. Ahí sí ya estamos hablando de las propias mutaciones que ocurren ya en el organismo. Muy bien, a ver que cargue de nuevo. Entonces, mutaciones, vamos a tener aquí, mutaciones. Y ya está. Entonces, esos son los factores principales que van a afectar la estructura de una proteína. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, mujer de 68 años con pérdida progresiva de memoria, confusión y alteraciones del comportamiento, se diagnostica enfermedad de Alzheimer, hallazgos cerebrales, post-mortem, presencia de placas de beta amiloide y acumulación de proteínas tau hiperfosforilada. ¿Qué nivel de estructura proteica está alterada en esta enfermedad y qué consecuencias tiene el mal plegamiento? Muy bien. Primero estamos viendo que la estructura afectada es la estructura terciaria, como les había mencionado en una pregunta anterior. El mal plegamiento de la estructura terciaria lo que va a ocasionar, vamos a ponerlo por acá, es primero funciones incorrectas. Funciones incorrectas. Segundo, acumulación de la proteína mutada. Y eso a la final, ¿qué va a causar? Las enfermedades neurodegenerativas. Esas son las dos principales consecuencias que genera que una proteína con estructura terciaria mal plegada. Funciones incorrectas, o sea, funciones que no deben ser, y acumulación de dicha proteína, lo cual se genera, en el caso, por ejemplo, de la proteína tau, se genera ovillos neurofibrilares, mientras que en el caso de la proteína beta amiloide se generan placas de beta amiloide, y eso va generando daños en la corteza cerebral. Muy bien, y ahora sí pasamos a la semana 4, que ya son preguntas de enzimas. Muy bien. Y nos dice la pregunta, se estudia una nueva enzima en el contexto del metabolismo del colesterol. Los investigadores observan que la enzima tiene una actividad máxima a pH 7.4 y que su velocidad varía según la concentración del sustrato. Muy bien, hay que definir entonces qué es el Km y la velocidad máxima y qué información brindan sobre la afinidad y la eficiencia del
de la enzima. Muy bien. Primero, es, Km es la cantidad, o sea, la concentración de sustrato cuando la velocidad enzimática, o sea, la velocidad de reacción es igual a la mitad, es igual a un medio de la velocidad máxima. Eso es el Km. El Km es la cantidad de sustrato que se necesita cuando la velocidad de la reacción llega a la mitad de la velocidad máxima. Y la velocidad máxima, bueno, es la velocidad teórica. La velocidad máxima teórica es la máxima velocidad de una reacción enzimática. Ahí está, de una reacción enzimática. Muy bien, tenemos que ver esto. Nos dice la información sobre la afinidad. Muy bien, cuando el valor de Km aumenta, chicos, la afinidad disminuye. La afinidad enzima-sustrato disminuye. Afinidad enzima-sustrato. En cambio, cuando es al revés, cuando el valor de Km disminuye, la afinidad enzima-sustrato va a aumentar. Veamos esto de aquí mejor. A ver. Entonces, es una proporción inversa. Afinidad enzima-sustrato aumenta cuando el valor de Km va, va a disminuir. Porque nos dice la cantidad de concentración de sustrato que se necesita para que llegue a la velocidad máxima, a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, como el Km nos va a decir, ah, ya, necesita poca concentración de sustrato, entonces significa que va a haber, va a haber entonces lo que sería ya una velocidad mucho más rápida. Ahí está. Esto es entonces sobre la afinidad y eficiencia de la enzima. Muy bien, nos dice, si al aumentar la concentración del sustrato se observa, alguien está ingresando, creo, me parece. Ah, no, no. Ya, muy bien. Si el aumento de la concentración del sustrato se observa una saturación de la velocidad, ¿qué tipo de gráfico utilizaría para estimar los parámetros enzimáticos y qué representa cada eje? Muy bien. Para representar mucho mejor esto, usamos la gráfica de Malkiss-Menten. Tenemos acá el primer eje y tenemos acá el segundo eje. Ahí está. Muy bien. El primer eje, esto va a representar la concentración de sustratos en el eje X. Y en el eje Y vamos a tener la velocidad. Vamos a ponerlo sin el paréntesis porque si no significaría concentración. Y ponemos acá la velocidad. Y bueno, ya saben que acá en el punto vamos a poner velocidad y acá lo vamos a poner más o menos la velocidad máxima. Muy bien. Nos dice, entonces, si al aumentar la concentración de sustrato se observa una saturación de la velocidad, entonces usamos la gráfica de Malkiss-Menten. Y tendríamos así, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tendríamos así un crecimiento prácticamente algo lineal y luego veríamos que tiende a tener ya una curva. Entonces, por acá más o menos es el crecimiento hasta acá. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y acá tenemos el valor de Km. El valor de Km va situado en el eje X. Y acá vamos a tener la mitad de la velocidad máxima. Vmax. Y acá en esta región donde vemos que ya la velocidad no aumenta, se le denomina ya aquí, vamos a tener ya la velocidad máxima. A ver, aquí ya tenemos y estamos teniendo la velocidad máxima.
O sea, prácticamente ya aquí no va a depender ya de la concentración de sustratos. Ahí ya no depende de la concentración de sustratos para nada. Aquí, esta parte se le llama fase 1. Fase 1 o de crecimiento lineal. Mientras que esto de acá, o bueno, fase de orden 1, y esto de acá se le llama fase de orden 0. Lo cual la velocidad máxima ya no va a aumentar. Aquí la velocidad, y vamos a poner, la velocidad es independiente de la concentración de sustrato. O sea, ahí ya no depende de la concentración de sustrato para nada. Ya no va a depender de ahí. ¿Por qué? Porque ya todas las enzimas están saturadas. Entonces ya no puede aumentarse la velocidad. Ya no puede más porque todas las demás sustratos tienen que esperar a que las enzimas terminen las reacciones. Es como decir un empleo, como a una tienda. Trabajadores van atendiendo personas por orden. No van a atender una sola persona, por ejemplo, a cinco a la vez, ni que sea Superman. Entonces, igual, las enzimas son las trabajadoras de nuestro organismo, atienden de uno en uno a los sustratos. Y por eso que aquí ya pierde la velocidad, ya es independiente de la concentración de sustratos. Entonces recuerden, eje X es la concentración de sustratos, y acá vamos a tener la velocidad. La velocidad. Listo. Y esta es la gráfica de Malkiss-Menten. Muy bien. A ver, nos dice, describa el rol de las coenzimas y cofactores en la actividad enzimática, dando un ejemplo de cada uno. Muy bien. Ya. En el caso de las coenzimas, a diferencia de los cofactores mayormente se les menciona a las que son, bueno, en primer lugar, hablemos lo que tienen en común los cofactores y las coenzimas. Ambos son moléculas que ayudan a las enzimas conjugadas. Entonces, aquí vamos a poner ambos ayudan a activar a una enzima conjugada. Y esta enzima conjugada recibe el nombre de apoenzima. Cuando está en su forma inactiva, se le denomina apoenzima. Apoenzima. Entonces ponemos acá forma inactiva, es la forma inactiva. Y cuando se acopla a una coenzima, un cofactor, recibe el nombre de holoenzima. Holoenzima. Ahí está. Y acá tenemos la forma activa. Y eso es gracias a los cofactores o a las coenzimas. Muy bien, entonces ya tenemos la función. Recuerden, los cofactores mayormente se le dicen a los ayudantes inorgánicos, como iones metálicos, o también moléculas inorgánicas. En el caso de las coenzimas, tenemos que son llamados cofactores orgánicos, y lo que van a acoplar son grupos prostéticos. Recuerden que les mencioné los grupos prostéticos, en este caso moléculas orgánicas. Muy bien. Entonces, un ejemplo de cada uno. En las coenzimas tenemos unas coenzimas bien conocidas desde biología celular, que los vemos en la respiración celular, el NAT y el FAT. Esos son coenzimas. Y también la coenzima A. En el caso de los cofactores,
Tenemos varios. Por ejemplo, chicos, tenemos los 5 bioelementos secundarios. Ahí ya tienen hasta 5 ejemplos de cofactores. Por ejemplo, tenemos lo que sería, bueno, vamos a poner hasta los bioelementos terceros. El zinc, tenemos el calcio, tenemos el sodio, tenemos el hierro, tenemos vamos a tener también, por ejemplo, el cloro, etcétera. Mayormente destacan los iones. Los iones mayormente van a destacar como cofactores. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Y acá nos dice, la serpiente es cascabel del género Crotalus, posee un veneno el cual contiene la enzima fosfolipasa 2. Ahí está la simbolización, chicos. Esto es cómo se representa qué tipo de enzima nos estamos refiriendo. Este primer número nos indica la clase de enzima, este segundo número nos indica la subclase de él, este es otro siguiente dígito nos indica la subclase, y esto nos indica el número de orden, o sea, de a qué categoría, a qué número de la categoría pertenece, de la subclase, de la subclase. Muy bien. Dicha enzima cataliza la reacción por la cual las moléculas de agua rompen el enlace éster que forman a los fosfolípidos de membrana. Esto provoca la liberación de ácidos grasos que desencadenan una cascada inflamatoria, provocando la muerte de una persona en cuestión de minutos. Y bueno, ya como ven, siempre mayormente es aquí lo que nos importa acá es saber qué tipo de enzima es. Ya el texto, como pueden ver, es mayormente puro palabreo nada más. Muy bien. Tenemos, ¿de qué clase de enzima es la fosfolipasa A2 según lo descrito en el texto? Las categorías de enzimas, eso sí es bien importante que nos acordemos el orden. Tenemos 6 categorías. 6 categorías. La número 1 son las oxidorreductasas. La número 2 tenemos a las transferasas. La número 3 tenemos a las hidrolasas. La número 4 tenemos a las liasas. La número 5 tenemos a las isomerasas. Y la número 6 tenemos a las ligasas. Ahí está. Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Estos números me indican la clase. Entonces me dice, clase 3 es una hidrolasa. La fosfolipasa es una enzima de tipo hidrolasa, que quiere decir que utiliza una molécula de agua para poder romper enlaces. Y justo miren lo que les dice acá. Cataliza la reacción por la cual las moléculas de agua rompen el enlace éster. Eso que se está generando es una hidrólisis. Y justo es característico de las hidrolasas. Muy bien. Las oxidorreductasas, algo para mencionarles, por ejemplo, es aquellos que permiten generar moléculas reducidas u oxidadas. Un claro ejemplo, chicos, cuando ustedes vean al NAD y el FAT. El NAD y el FAT clásico, aparecen siempre en reacciones que influyen con las oxidorreductasas. Transferasas. Recuerden que les mencioné que íbamos a regresar del futuro. Entonces, ¿dónde estaba? A ver, bueno, punta. Mm. Acá está. Las transaminasas son un tipo de transferasas. Entonces lo vamos a poner acá. Hemos regresado del futuro. Esta es una enzima tipo 2.
Ahí está. Muy bien. Vamos acá, mejor avanzar así. A ver, muy bien. Pasamos página 7, página 8, página 9. Listo. Hidrolasas, y bueno, ya hemos visto qué es lo que hacen. Las liasas lo que hacen es romper enlaces dobles, pero sin intervenir moléculas de agua. Unen, o sea, unen una molécula con otra y esto genera una ruptura de un enlace doble, o sea, la formación de nuevos enlaces, o incluso puede generar la adición de un enlace doble. Pero mayormente se encargan de la ruptura de enlaces dobles por agregar grupos adicionales. Las isomerasas, como hacen, como dice su nombre, lo que hacen es reestructurar la molécula. Por ejemplo, ustedes tienen una molécula AB, ya. Lo que hace la isomerasa es que ahora cambia el orden. O sea, de lo que iba primero A, ahora va a B primero. Eso es lo que es. O sea, no adicionan un grupo, no quitan tampoco. Solamente es una reestructuración. Y las ligasas utilizan ATP. Usan ATP para unir moléculas. Para unir moléculas. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos las 6 y vamos a marcar la respuesta. La respuesta, recuerden, esta es la respuesta, ¿ya? Esta es la respuesta. Respuesta. Muy bien. Ya está la respuesta. Y nos dice la pregunta B, al evaluar la actividad de la enzima en presencia del antídoto inhibidor, se obtiene el siguiente gráfico de Lineweaver-Burke. Ahí está. Nos dice la pregunta A, ¿qué tipo de inhibición reversible se observa en el gráfico? Muy bien, tenemos tres tipos de inhibiciones reversibles. Inhibición competitiva, inhibición acompetitiva, inhibición no competitiva. En el caso de este gráfico, pertenece a una inhibición, vamos a poner acá, acompetitiva. Acompetitiva. Profe, ¿por qué? Porque vamos a ver acá que tanto el valor de Km como la velocidad máxima disminuyen. En ambas ocasiones van a disminuir. Eso es en respecto a la relación de una gráfico de inhibición acompetitiva. En el caso de la competitiva, solamente vamos a ver que el Km aumenta, pero la velocidad máxima se va a mantener. Entonces, ponemos acá competitiva, competitiva, el Km aumenta, el Km aparentemente aumenta y la velocidad máxima se mantiene. Y en el caso de la no competitiva, lo que va a pasar es que el Km se va a mantener, Km se mantiene, pero la velocidad máxima disminuye. Ya. Velocidad máxima disminuye. Uy, están entrando cuando ya vamos a acabar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener aquí es ya el inhibidor y listo. Ahí ya tenemos ahora. Ahora, nos pregunta, ¿el inhibidor se unirá a la enzima libre o al complejo enzima sustrato? En la inhibición A competitiva, el inhibidor, acá tenemos la enzima, vamos a tener la enzima, se va a unir al complejo enzima sustrato. Acá tenemos el sustrato, ahí está, ahí tenemos el sustrato, este es el sustrato, esta es la enzima. Entonces ahí recién se acopla el inhibidor. Recién el inhibidor se va a acoplar. Y vamos a poner así.
Ahí está. Así que es el inhibidor. Inhibidor. Entonces se acopla al complejo enzima-sustrato. No lo hace cuando está separado. Cuando la enzima está libre, no